muchas gracias, Sean, y a nuestros panelistas. Si pueden ir pasando al frente. Bueno, ya empezamos a hablar de las necesidades, de los riesgos. Pero ahora, como mencionó Sean, vamos a hablar de cómo vamos a transicionar y cuáles son las soluciones. Especialmente, vamos a pasar a nuestro panel Transiciones creíbles para empresas y sectores industriales. Y para esto, quiero invitar al frente a nuestra panelista y moderadora, María Isabel Cárdenas. Ella es directora ASG de Cementos Argos. Por favor, bienvenida. Y le voy a dar el micrófono para que pueda presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de retos, de oportunidades, de financiación, también qué necesitamos de este sistema financiero y por qué no de otros habilitadores que seguramente harán que transitemos este camino de pronto de una manera más adecuada. Y voy a tomar las palabras que nos decía ahorita Ana Fernanda, más particularizadas, que pensemos un poco más en las necesidades específicas, no solamente de Colombia, sino también de Latinoamérica, y que podamos ponernos de pronto en el contexto, en los zapatos del contexto local, porque estamos escuchando todo el tiempo esas recomendaciones que nos vienen de los países desarrollados y posiblemente algunas de ellas no son ni siquiera tan aplicables en nuestra realidad. Entonces, creo que va a ser un panel muy interesante, muy nutrido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Yo creo que nos podemos, pues empiezo ahorita con Jaime, que está aquí sentado a mi lado, y seguramente pues vamos a tener un liderazgo rotativo para que todos podamos conversar como de todo un poquito. Bueno, nuestra primera pregunta es: considerando la transición en el sector de energía, ¿qué necesidades financieras específicas tiene la región para apoyar esta transición? ¿Y cuál es el potencial para atraer inversiones hacia estas? Entonces, aquí vamos a mirar esas necesidades financieras y de pronto, Jaime, desde Interconexión Eléctrica S.A., ¿cómo lo ve? Sí, María Isabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Climate Bonds por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con estos panelistas también maravillosos. Así que muchísimas gracias. Bueno, la transición energética y en general el cambio climático, como ya nos lo explicaron nuestros panelistas anteriores, pues es una realidad, está aquí, es algo con lo que estamos todos comprometidos. En términos de necesidades, lo que vemos es que definitivamente, particularmente para una compañía como ISA, dedicada principalmente al transporte de energía, transmisión de energía, pues la adecuación, el fortalecimiento de las redes para facilitar este cambio es fundamental. Hay un artículo interesante de Bill Gates que inició su carrera trabajando de alguna manera relacionada con el sector, que dice si estamos preocupados por el cambio climático, pues debemos estar más preocupados por las redes de transmisión de energía, en el sentido de que hay veces solamente sabemos que la energía llega, pero no sabemos la relevancia de los sistemas de transmisión. Usualmente, históricamente, la generación se ha venido ubicando cerca de los centros de consumo, y más bien los combustibles que necesitamos para generar los acercamos a las plantas de generación a través de los gasoductos, oleoductos, trenes, barcos. Sin embargo, las fuentes limpias de energía hoy en día pues, no están necesariamente al lado de los centros de consumo. Los encontramos en los desiertos, los encontramos en el océano, y eso hace que las redes de transmisión de energía, de transporte de energía, pues sean muy relevantes. Esto para llegar a que las necesidades para financiar estas redes, para poder traer las energías limpias, las necesidades para poder financiar el fortalecimiento de las redes actuales, para poder conectar estos puntos, las necesidades que se van a ir generando, porque cada vez es más difícil también construir redes nuevas. Los temas ambientales, los temas de permiso, los temas sociales, pues también nos están llamando a invertir en innovación y en algunas herramientas que nos permita utilizar de manera más eficiente
las redes existentes. Entonces, ahí es donde estamos viendo nosotros las necesidades para invertir, para seguir fortaleciendo el sistema, y todo esto va a requerir financiación. Definitivamente aquí va a haber un rol importante de todas las partes, y para que esa financiación llegue, y ahorita pues más adelante hablamos un poco más de eso, hay unos retos interesantes también por atender. Así es, Jaime, y aquí pues representando un poco mi compañía Cementos Argos desde el sector de materiales de la construcción, pues también coincidimos en ese punto. O sea, necesitamos de verdad atraer capital que nos permita no solamente diseñar este tipo pues de proyectos e implementar estas iniciativas que resulten beneficiosas a futuro, sino también generar esas alianzas con sectores como el de ustedes, en donde podamos trabajar en equipo y en donde podamos unirnos en esos territorios en los cuales necesitamos esa inyección específica de capital, que como tú lo mencionas, muchas veces están alejados de los centros urbanos y que de alguna manera u otra hace que necesiten no solamente pues inversiones para nosotros poder llegar allí y para poder de pronto nosotros desde el sector de infraestructura conectarlos y en fin, sino también cubrir ciertas necesidades básicas de esas poblaciones. Entonces yo creo que aquí hay muchísimas oportunidades de trabajar juntos, y me gustaría mucho escuchar a Jorge y ver cuál es ese potencial que ven ustedes para atraer inversión para el sector de energía, pues particularmente en el Grupo de Energía de Bogotá. Gracias por la invitación y un placer estar acá. Creo que nosotros en el sector energético estamos en la columna vertebral de la economía, y la gran ventaja desde el punto de vista nuestro es que hay clientes, hay demanda de energía, hay crecimiento. Entonces no nos tenemos que preocupar mucho por eso, sino al contrario, cómo hacemos para suplirla, hablando de energía básica. Y si a eso le sumamos decarbonización, pues ya, que es un imperativo, ya eso agrega otras dimensiones en cómo es que se genera esa energía para poder suplir siempre la demanda. Siempre que la demanda pueda ser suplida con suficiencia, con confiabilidad y ojalá con competitividad, y que los costos de los proyectos permitan que, sujeto a los retornos esperados, la energía se pueda vender a precios competitivos. En la financiación requerida, pues la cifra es de muchos miles de millones de dólares, y yo creo que la buena noticia ahí es que aún hoy en Colombia los dos principales componentes de esos recursos, que es las compañías dispuestas a aportar su patrimonio y a invertir a riesgo, está disponible. Hay mucha gente queriendo invertir en Colombia. El país es privilegiado en términos de recursos naturales para hacer esa transición, y lo que nosotros sentimos del Grupo de Energía de Bogotá es que la banca aún está con bastante apetito de financiar los proyectos. La verdad es que muy pocos bancos han tomado decisiones producto de las señales regulatorias, producto de los Twitter. Están esperando, algunos sí han puesto como alguna lupa especial, pero hoy hay voluntad de invertir, hay un mercado para suplir, y no se ve una afectación significativa en esto. El problema es que la nueva oferta, que si hay un mensaje que hay que traer acá, yo creo que es oferta, necesitamos más oferta, y que hagamos la línea de transmisión para que la oferta pueda llegar al mercado entre ISA y el Grupo de Energía de Bogotá, que somos los que estamos haciendo pues todas las principales líneas en Colombia. El problema de cuándo está esa nueva oferta y de cómo llega a los mercados se une a esa necesidad original de la demanda, y el sector sí está en un momento tal vez de alarma de que los planes que se estructuraron hace muchos años, en algunos casos en líneas de transmisión hace décadas, sí se concreten y podamos ser ese motor que impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no, para seguir con Santiago y Federico en la misma línea, pues cuáles son como esas oportunidades y cómo vamos a hacer para apoyar esta transición, cuál es ese potencial que ven ustedes para atraer inversiones y de pronto hablar un poquito de los retos y cuáles son esas condiciones que les han resultado más complejas o más difíciles de afrontar en este proceso.
Bueno, buenos días a todos. Primero agradecerles por la invitación y a mis compañeros de panel. Yo sí vengo con un listado acá para acceder a financiación. Yo pues sí, la carta del niño Dios, pues, porque creemos que es algo muy importante donde podemos impactar mucho. ¿Qué nos falta de financiación? Mejores tasas. No, mentira, no. Yo creo que tenemos que aterrizar el concepto de transición energética a nuestro sector para que todos estemos hablando como en la misma página. Transición energética, todos pensamos inmediatamente en descarbonización, disminución de gases de efecto invernadero, etc. Y no digo que no sea importante, es la más importante. Disminuir, no alcanzar el 1.5 grados de calentamiento global y demás. Pero creo que conjuntamente con esa D hacen falta otras 4 Ds. La segunda es descentralización. ¿Qué es esto? Nosotros como empresas de energía Celsia, que está en toda la cadena, pues generación, transmisión, distribución y comercialización, llevamos la energía a todas las, no grandes centrales, no grandes portaaviones, sino que la descentralizamos en todas las cadenas del sector, en edificios, en copropiedades, en B2B, a grandes empresas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo paso de la descarbonización, la transición energética, descentralización, perdón. Muy ligada con la descentralización va la democratización, y es que todas las personas, no solo nosotros como empresarios grandes, podamos desarrollar el sector eléctrico, sino que sean todas las personas del común que puedan acceder a este sistema. Eso es muy importante. La otra D, y no menos importante, es la digitalización. El mundo nos cambió. Tenemos que traer las tecnologías para nuestro sector, y no solo, insisto, no solo para nosotros como grandes empresarios, sino para todas las personas y toda la cadena que puedan acceder a este tipo. Y finalmente, esta va a sonar raro, y sobre todo pues yo soy abogado, desregularización. Creo que pues, la evolución de este sector y este sistema va avanzando mucho más rápido que lo que realmente puede un gobierno efectivamente regular. Entonces creo que es muy importante generar unas bases muy generales, específicas, claras, pero que nos permita al mercado movernos en una competencia real frente a estos. Entre más competencia, pues mayor oferta, menor valor, mejores eficiencias y demás. Entonces creo que estas son las 5 Ds que debemos trabajar para la transición energética desde Celsia. Y ahora sí, entonces la pregunta de financiación es, no solo nos miren a los grandes generadores y demás, como a las personas que requieren ese acceso a esa información, o sea, financiación, vamos a toda la cadena. Que se creen mecanismos innovadores para que les lleguen a las personas que puedan contratar su techo, que puedan contratar su movilidad eléctrica, que puedan contratar su B2B, etc. Entonces ese es el acceso completamente a toda la cadena de energía. Segundo, y no menos importante, nosotros, y creo que ahorita María Fernanda lo hablaba un poco, en el tema de nosotros, sobre todo los bancos y los mercados, se dirigen mucho, miran mucho ciertos indicadores muy importantes, pero que no necesariamente están adecuados al mercado colombiano como tal. Vamos a hablar de uno sencillo, metas basadas en la ciencia. Ahorita estábamos hablando de mitigación, compensación, adaptación, y bueno, una que es comunicación, pero no quiero entrar ahí. Para uno poder aplicar a metas basadas en la ciencia, uno tiene que tener una mitigación permanente, ir disminuyendo la generación de gases de efecto invernadero. Está muy bien, pero ¿qué pasa en Colombia cuando tenemos un mercado eléctrico del 70% de generación hidráulica y el otro térmico? ¿Qué pasa cuando hay un niño? Efectivamente, la generación hidráulica se disminuye, tenemos que prender las térmicas. Entonces los que venimos como en Celsia desde 2015 disminuyendo, hay un niño, prendemos la única térmica que tenemos, se nos suben las emisiones, ya no cumplimos con esa meta. Y esa queda, toda la financiación que tenemos va ligado a unos KPIs que miran estos indicadores. Entonces de pronto ese es el tercer llamado. Y finalmente, para no extenderme más y dejarle a Federico algo que decir, muy importante, políticas públicas. Cuando uno va a acceder a financiamiento, son proyectos muy grandes, realmente cuantiosos, y si uno no tiene una estabilidad a mediano y largo plazo en regulación, es difícil para nosotros como empresarios acometer un riesgo de este tamaño sin tener o sin saber que en 2 meses, en 3 meses, en un año nos cambia la regulación y todos los flujos que teníamos proyectados para poder pagar esa financiación se nos modifican. Entonces el otro llamado, pues porque todos estamos en el mismo barco, financiadores, empresarios, personas del común, etcétera, necesitamos una estabilidad regulatoria.
Listo, no. Buenos días a todos y mil gracias por esta invitación tan especial para poder dar nuestra visión sobre el tema del sector de energía. Y ya mis colegas de panel han mencionado la importancia de poder desarrollar las inversiones en toda la cadena, desde, como decía Santiago, desde el usuario final, pasando por el comercializador, por el distribuidor, por el transmisor y por el generador. Yo me voy a concentrar más en el tema de la generación, y para los que no tienen un detalle importante de AES Colombia es la primera compañía en Colombia en ser 100% renovable con múltiples tecnologías. En la base de nuestra generación está la central hidroeléctrica de Chivor, la tercera central más importante del país, pero a través de todos estos años hemos venido complementándola con otra tecnología de manera que podamos tener un portafolio, como mencionaba anterior, de múltiples tecnologías renovables. Hemos desarrollado con Ecopetrol todos sus parques solares en ese proceso que ha hecho Ecopetrol de asegurar que tenga una matriz de generación eléctrica o de suministro eléctrica más limpia. Estamos desarrollando en La Guajira tal vez el clúster más importante de generación eólica, más de 1000 megavatios, y aspiramos pues algún día a poder también desarrollar en Colombia todo el tema de baterías. Y yo creo que para uno arrancar, ya que estamos hablando de un contexto de Latinoamérica, es importante diferenciar los países. Yo creo que hay unos países que arrancan con una matriz más compleja, en el cual el carbón es su principal suministro de electricidad, y entonces todo el tema de la transición energética es una obligación desde el punto de vista de sostenibilidad. En Colombia tenemos la ventaja de que es una matriz muy limpia. Como mencionaba Santiago, pues la mayor parte de nuestra matriz es eléctrica y estamos en todo un proceso de avance de generación con energías no renovables. Entonces en Colombia las otras dos componentes, que es el tema de asequibilidad y el tema de confiabilidad, se vuelven muy importantes, de manera de que al final del día el usuario final, el consumidor final, las empresas, pues puedan sentir que la transición energética les trae beneficios no solamente desde el punto de vista de sostenibilidad, sino también desde el punto de vista de asequibilidad y confiabilidad. Y como para ir cerrando y dar la oportunidad a otros temas del panel, yo creo que las oportunidades en Colombia son enormes. Y yo creo que no es un tema solamente de reemplazar, sino, como mencionaba alguno de mis compañeros de panel, creo que fue Jorge que dijo, el tema en Colombia es de crecimiento. El tema en Colombia es que cada día la demanda está creciendo, la necesidad de más energía eficiente es imperativa, entonces necesitamos asegurar de que los proyectos estén ahí, de que los desarrollos estén ahí, y en el caso de generación, pero también como lo mencionaron mis colegas de panel, las inversiones son enormes. Simplemente como para mencionar dos cifras, el tamaño de nuestra inversión de nuestra primera etapa, que son alrededor de 500, 600 megavatios en La Guajira, es una inversión de $1 billón, y en el tema del hidrógeno, que se habla mucho, AES está desarrollando en Estados Unidos el primer gran proyecto privado de hidrógeno, es una inversión de 4 billones. En Latinoamérica estamos desarrollando proyectos de hidrógeno en Chile y Argentina, y estamos convencidos de que La Guajira hay que darle la importancia que tiene en Latinoamérica, y si La Guajira logra desarrollarse, un proyecto en La Guajira son de 4 billones de dólares. Entonces, para dejar ese mensaje de que el monto de las inversiones son enormes, y creo que lo importante es, por un lado, la confianza inversionista, que realmente no solamente los inversionistas de equity, sino los inversionistas de deuda tengan confianza en este sector, y que el gobierno genere esa confianza de que invierta en este sector, porque son inversiones de 10, 20, 30 años y puedan poder ser retribuidos en el largo plazo. Bueno, muchas gracias a los panelistas, y hoy escuchándolos me da pie como para saltar pues dentro de las preguntas que teníamos pensadas para el día de hoy, porque yo sí quisiera escuchar desde sus organizaciones pues cuáles son esos proyectos que están impulsando, qué están haciendo diferente. Sé que en Colombia tenemos una matriz que es muy muy limpia, pero muchos de ustedes tienen presencia en otros países de la región, y por ejemplo en nuestro caso a veces es difícil tener acceso a energía certificada en algunos de los países en los cuales tenemos presencia. Una de las prioridades para la industria del cemento es lograr tener pues un acceso a energías que sean menos, digamos que sí, energías más limpias, y que podamos no solamente involucrar en nuestro proceso tecnologías como las de combustibles alternativos y demás, sino que logremos tener una
un acceso también pues a energía de mayor calidad. Entonces me gustaría que cada uno me contara un poquito qué están haciendo en sus organizaciones, cuáles son esos proyectos a los cuales les están dando prioridad y por qué no, si alguno de ellos tiene algún vínculo especial con el sistema financiero, pues que también nos cuenten sobre esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, definitivamente en el caso de ISA, pues por nuestra naturaleza propia es un negocio de pocas emisiones, sin embargo las estamos compensando en un 100% y no solo eso, estamos trabajando para tener una meta de ser, digamos que reducir de manera importante ese impacto. Estamos desarrollando proyectos de varios frentes. Por uno es fortalecer la red existente, la generación de nuevas redes de interconexión, como muy bien lo mencionas, en los diferentes países donde estamos, principalmente Brasil, Perú, Chile, Colombia. Hay proyectos de infraestructura bastante grandes. En el caso de Chile, por ejemplo, desarrollamos una línea que es la línea Cardones-Polpaico, que está permitiendo traer y facilitar todo lo que es la energía renovable del norte de Chile hacia los centros urbanos. Y atado a esto, observamos que realmente hay recursos interesantes disponibles para financiar estos proyectos. Esa línea particular pues cuenta con una financiación a través de una estructura Project Finance, pero fue un Project Bond, lo que vemos 1.200 millones de dólares. Hay recursos en el mercado destinados y pendientes, hay inversionistas institucionales interesados en apoyar estos proyectos de infraestructura en sus diferentes etapas, ya sea financiamiento corporativo, ya sea estructuras Project Finance. Lo importante, como decía alguno de mis compañeros de panel, es que haya reglas de juego claras en el marco regulatorio de estabilidad para que estos recursos pues tengan la tranquilidad de venir y apoyar proyectos que, como muy bien lo comentaban, son concesiones a perpetuidad, 30 años, que van a necesitar precisamente esa estabilidad. Entonces, muy enfocados en apostarle a las interconexiones, que también son importantes, fortalecer la red y nuevas redes para comunicar y conectar las energías renovables. Bueno, nosotros pues nuestro negocio es la transición energética, entonces tenemos empezamos en un muy buen punto. Somos en Colombia los que más estamos construyendo líneas de transmisión con todas las implicaciones que eso tiene, llegando a Cali, llegando a la Sabana de Bogotá, donde hay líneas muy importantes, y la pues, más vistosa tal vez la línea colectora, que es la que sacará toda la energía no convencional de La Guajira. El avanzar estos proyectos es una batalla centímetro a centímetro. Cumplir estrictamente con los normativa, con la regulación. Acabamos de terminar en colectora después de 4 años las consultas previas. Guajira es un territorio distinto al resto del país, la normativa es distinta, los habitantes de allí exigen, dado los habitantes que hay, la normativa exige consultas previas, lo cual no ocurre en todo el país, con 235 comunidades. Hicimos negociaciones, acuerdos de cómo ellos se beneficiaban de los proyectos y cómo compensarles el efecto que el proyecto tiene en sus comunidades. Afortunadamente la línea de transmisión tiene unos efectos muy bajos, es la torre, y cada vez pues las torres son más separadas entre ellas y menos invasivas. Sin embargo es un trabajo muy arduo y por eso hablo del centímetro a centímetro, y lo mismo pasa en otras zonas del país. En otras zonas del país la ventaja que no ocurre en La Guajira es que puede haber imposiciones, por ejemplo, de servidumbres, y efectivamente es una medida que se usa muchísimo. Nosotros en algún proyecto hemos tenido 70% de imposiciones, es decir, los habitantes no aceptan una negociación voluntaria y se tiene que aplicar el marco normativo, pero ha funcionado en esas otras zonas del país. Además, nosotros tenemos pues, el transporte de gas en Colombia, el segundo sistema más importante, y yo creo que el gas no se puede perder de vista en Colombia. Cada geografía, como decía Federico, es distinta,
como el combustible de transición. Los proyectos de infraestructura de, energía, de generación de energía toman tiempo y el switch no se puede prender de la noche a la mañana porque pierdes confiabilidad y dañas la ecuación. Y en ese sentido, pues tener a TGI disponible, hacer las ampliaciones para conectar nuevas demandas, si sale el gas de Ecopetrol del Caribe, asegurarse que se puede traer a los grandes centros de consumo a través de esos gasoductos. Y finalmente, indirectamente a través de Enel Colombia, nosotros somos socios del 42,5% de Enel Colombia. Enel está haciendo 800 megavatios de plantas solares y eólicas, más que todo solares. Muchas dificultades en La Guajira, pusimos un proyecto en suspensión de actividades hace poco porque no se podía acceder al sitio. Básicamente fue un tema gradual en donde el año pasado se accedió a la mitad del tiempo y este año estábamos accediendo 30% por bloqueos en la vía que ninguna autoridad se involucraba para hacer respetar la institucionalidad. Entonces se ve como un territorio muy complejo y no dio confianza de que se pudiera desarrollar el proyecto. Y yo creo que hay otro tema muy importante, es todo el apoyo a la movilidad eléctrica en Bogotá. Bogotá tiene la segunda flota de buses eléctricos más grande fuera del mundo, fuera de China, y Enel ha hecho los 2 parques de carga, Usme y Fontibón, donde son unas grandes inversiones multimillonarias, donde nuestro socio trae tecnología global y permitimos que esa flota de buses circule por la ciudad con un efecto muy importante en calidad del aire, en la salud de los niños, en la salud de las personas mayores. Eso es lo que estamos haciendo y afortunadamente, insisto, nuestro negocio es la sostenibilidad, nuestro negocio es la transición energética, entonces pues nos queda un poco más fácil que a otros. Valor. Uno que funcionó. Nosotros desde Celsia, desde el 2012, cuando esto todavía no daba, nos dio por poner en el techo, vamos a probar un laboratorio con 4 o 5 paneles, trajimos 4 tecnologías y para hacerles el cuento largo corto, hasta hubo goteras en el techo. Finalmente pudimos desarrollar y poner en vivo varios de estas plataformas. Hoy tenemos ya en operación más de 140 megavatios. Recuerden que nosotros no tenemos los grandes portaaviones, nosotros tenemos son granjas de 9 megavatios, máximo 20, muy a clientes B2B, etcétera. Y este año vamos a entrar otros 160 para llegar a 300 megavatios. Y en los próximos 5 años, o la idea es para el 2025, tener 700 megavatios de energía solar y eólica en operación. No quiero entrar al tema de Guajira, creo que ya lo mencionamos, allá tenemos 320 megavatios eólicos en desarrollo. Tenemos todas las consultas previas adelantadas, pero estamos todavía teniendo licenciamiento ambiental. Eso de cara a generación. De cara a eficiencia energética, porque se me olvidó de pronto en la otra mencionar algo, la transición energética no solo depende que metamos generación limpia a la red, también depende que los que consumimos la energía lo hagamos de una forma eficiente, limpia y lo hagamos inteligentemente. Nosotros en Celsia también tenemos ese desarrollo de eficiencia energética. Entonces vamos a las empresas, analizamos absolutamente sus sistemas y vemos de pronto tiene fuga de aire, etcétera. Y todos los ingresos o lo que ganamos o lo gana la empresa frente a los ahorros los vamos compartiendo. Tenemos distritos térmicos, uno en Serena del Mar, en Cartagena, y en varios centros comerciales en Colombia que están operando, y tenemos algo en movilidad eléctrica. También en estas ganas de experimentar y revolucionar el mercado eléctrico, nosotros estamos detrás de la energía, pero eso indica que queramos estar en todos los sectores, lo que queremos es promocionar la energía. Participamos en las subastas de Transmilenio en su momento, las licitaciones para llegar a las licitaciones de Transmilenio. Y logramos poner más de 120 buses, nos ganamos la operación, pero nuestro negocio no está en los buses, entonces trajimos un tercero, le vendimos y nos quedamos con las estaciones de carga. También tenemos una estación de carga muy grande para Vigi Mobility y le suministramos energía. Y en Cali también con Blanco y Negro, con el mío de Cali, también tenemos varios buses allá en funcionamiento, pero nuevamente ¿para qué es? Para promover el negocio de energía eléctrica en Colombia, no tanto porque queramos estar en el negocio de vehículos.
Ligados con los bancos y la financiación, todo. Básicamente, todo ha sido con el apoyo de banco. Tenemos 1.5 billones en créditos específicamente financiados con KPIs, bien sea o de disminución de emisiones, igualdad de género, siembra de árboles. Con Reverdece ya tenemos más de 13 millones de árboles desde el 2015 a la fecha sembrados. Ya cumplimos ese KPI afortunadamente. Y también tenemos una emisión de bonos verdes, toda invertida en el negocio solar. Perfecto. Volviendo como al tema más regional, porque yo creo que mis colegas han hecho un buen detalle de todo lo que estas empresas, tanto en transmisión como en distribución y en generación, han venido haciendo. Volviendo como una mirada un poco más regional y en el tema de generación, pues en todos los países en los cuales AES participa, estamos viendo una tendencia pues muy similar, y esta tendencia del desarrollo de las energías renovables no convencionales, el tema del sol, el tema del viento, pero tal vez hay dos cosas que a nosotros sí nos preocupa que no estamos viendo en Colombia, que es importante para el desarrollo de esta transición energética. Uno es el tema de baterías. Nosotros sí creemos que el tema de baterías va a jugar un rol fundamental como apoyo en la transición energética. Inclusive en Colombia uno se imagina todos los problemas que tiene la costa atlántica desde el punto de vista de restricciones en la transmisión. Una buena solución de baterías sería una solución de gran confiabilidad y ahorro para el cliente final. Entonces es un tema que Colombia sí se ha venido quedando atrasado y es el tema de baterías. Y el otro tema el que tú mencionabas, y es el rol que juegan las empresas, los usuarios final en la transición energética. En países como Estados Unidos sí estamos viendo un rol muy importante de las empresas en jugar un papel muy activo en la transición energética. Ustedes han oído de este grupo de empresas del ER100, que creo que ya va en más de 300 empresas, que tienen un compromiso de 0 emisiones al 2030. Yo creo que en Colombia empresas como Argos, lo que ha hecho Ecopetrol, han generado un lineamiento para el resto de empresas de que el rol de la transición energética no es solamente de las compañías del sector energético, sino que el usuario final tiene un rol muy importante facilitando el proceso. Por ejemplo, en el caso de nosotros con Ecopetrol, Ecopetrol al sacar los contratos de largo plazo permite que se desarrollen los proyectos y permite que el sistema financiero se sienta tranquilo de financiar. Y eso me conecta con la pregunta del sector financiero, y yo creo que el sector financiero juega un rol fundamental en la transición energética. Para que un proyecto sea eficiente desde el punto de vista de rentabilidad, tiene altos niveles de endeudamiento, de apalancamiento, 60, 70, 80%. Entonces yo creo que el gran socio, el gran colega en todo el tema de la transición energética con nosotros, definitivamente el sector financiero, y muy importante todo el tema de financiación verde. Por ejemplo, nosotros con Scotiabank, uno de nuestros proyectos de Ecopetrol lo financiamos bajo un esquema de financiación verde que nos permitió al final del día poder tener un proyecto más sostenible, más competitivo para el usuario final. Gracias a todos, y ahí que pues estamos como enlazando esas necesidades y esa relación con el sistema financiero. Yo quiero como contar algo, y es que creo que todos hemos sido en su momento pues usuarios de facilidades con características de sostenibilidad, o hemos emitido bonos verdes o tenido la intención de hacerlo, y algo que creo que nos pasa mucho, y es que el referente vuelve a ser Europa, vuelven a ser esas métricas que tenemos para países europeos o para negociaciones previamente realizadas en países desarrollados, y cuando venimos a mirar nuestras métricas, pues obviamente no son iguales, ¿cierto? Entonces la política pública en temas, por ejemplo, de aprovechamiento de residuos o de, digamos que de directrices para el consumo, o en temas también pues inclusive de energía, o en fin, son completamente diferentes, los estándares son muy distintos, y realmente esa ha sido una de las cosas que para nosotros ha sido más compleja, esa conversación alrededor de cuáles son esos parámetros que debemos tener en cuenta, cuáles son esos referentes, pero cuáles son unos indicadores que sean retadores para las compañías en Latinoamérica, pero alcanzables, porque pues realmente no podemos ponernos en el mismo nivel
que están otros jugadores en el mercado. Entonces, escuchándolos a todos, pues quería como hacer esa intervención y creo que para darle pues ya como cierre al panel y mirar como la última pregunta y más como muy libre, que nos cuenten un poquito qué otras oportunidades ven, cuáles son esos retos, cuáles son esos habilitadores. Ahorita Santiago nos hablaba de habilitadores como la política pública o necesidades pues más específicas en cuanto a oportunidades de trabajo en equipo con el Estado y con otros participantes pues en nuestras economías. Entonces quisiera empezar por Federico y que nos cuente un poquito qué ve ahí. Yo creo que como consistente con lo que mencionaba anteriormente, el reto de este sector al final del día es poder generar esa confianza de que tenemos un marco regulatorio que nos permite no solamente ir a nuestras casas matrices a decir inviértame en un proyecto que el retorno, como decía anteriormente, es a 20 o 30 años, pero yo creo que el más importante es poder ir al sector financiero y poder contar la historia de la transición energética y que tengan confianza en que realmente aquí tenemos un marco regulatorio de clase mundial. Yo creo que, como decía Jorge, hay ciertos riesgos en este momento por la situación específica que estamos viviendo, pero yo creo que nos toca a todos hacer una defensa muy fuerte de este sector, porque lo peor que nos puede pasar en Colombia es que por ese tema de incertidumbre de confianza inversionista, pues no se desarrollen los proyectos. Y en Colombia no es un tema de reemplazar energías, en Colombia es un tema de crecimiento. En Colombia necesitamos que los proyectos se hagan para poder satisfacer la energía que va a necesitar el país en el 25, en el 26, en el 27, que si no se hacen esos proyectos, pues definitivamente el país estará en una situación muy compleja. Y añadiendo, no es solamente los proyectos en general de energías renovables no convencionales. Yo sí quiero hacer una énfasis muy grande en La Guajira. Si en Colombia queremos hacer transición energética, la transición pasa por La Guajira. La transición energética es tanto sol como viento, pero transición energética en Colombia solo de sol no es posible y nos veríamos abocados a una visión en la cual el sol juega un papel muy importante, pero solo no haría la transición energética. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante. Y a lo que mencionabas ahorita como de los diferentes productos, yo creo que este sector tiene una ventaja y es que los proyectos per se clasifican como proyectos de sostenibilidad para ir a un tema de bonos verdes. Ya el tema de bonos ligados a la sostenibilidad para las compañías, yo creo que sí estoy de acuerdo completamente contigo y es, hay que asegurar que en ese proceso entiendan todas las componentes de ESG propias del país y específicas del país. Bueno, no, ya yo me había referido un poco al tema de estabilidad regulatoria y legal, pero me gustaría aprovechar para mencionar algo y que creo que Federico también lo comparte, es no satanicemos la generación hidráulica de centrales hidroeléctricas y hablemos de cobeneficios. Yo les puedo asegurar que en materia de biodiversidad y bonos asociados a la biodiversidad, si ustedes van a alguna de nuestras plantas, de nuestras centrales, donde están en lugares de difícil acceso, donde hay una falta del Estado, etcétera, el que existe una central de generación en ese lugar hace que el ecosistema se desarrolle y permita tener un cuidado. Entonces, nosotros desde Celsi estamos iniciando un proyecto muy chévere, muy bacano, donde estamos realizando una línea base de todas las centrales que nosotros tenemos, la más vieja es de Chicaya, que es de 1955, hasta la más nueva que la pusimos en operación más o menos en el 2014, para crear una línea base y ver cómo, porque está esa central ahí, se han generado corredores del oso de anteojos y del jaguar, etcétera. Si no estuviéramos esas centrales ahí, creo que no existiría esa riqueza o sería más bien impactada de una manera más fuerte esa riqueza. Y eso amarrémoslo a los bonos de biodiversidad. Creo que ahí tenemos con el sector financiero un mecanismo muy, muy importante y muy chévere para explorar. Yo creo que, insisto, tenemos que entregar la demanda, la energía que la demanda necesita. Yo tengo conversaciones con los bancos sobre ASG y sí, entonces el ambiente y la ESG se sale siempre a flote, pero es que el impacto social de no tener energía, y en Colombia ya lo ensayamos, Electricaribe tenía cortes equivalente a 15 veces
los cortes en frecuencia y en duración de otros sectores del país. Y entonces eso que impacta a la persona que tiene su tienda y tiene su enfriador, al que vende las paletas, al que tiene al viejito que tiene que aguantar calor. O sea, realmente el impacto social de no tener energía es muy grande. Entonces, si estamos preocupados por la gente de más y de menos ingresos, creo que liderazgo y realmente proactividad para que el sector pueda entregar la energía que la demanda necesita es clave. Esto no va a pasar inercialmente. El país tiene muchísimas complejidades en lo social, en lo individual, como en lo regulatorio del gobierno central. Si no hay coherencia, insisto, y si no hay liderazgo real, las cosas toman mucho tiempo y no vamos a tener la energía. Y entonces nos vamos a, dentro de 3, 4, 5 años, vamos a decir que alguien sí dijo, y empezaron a dar señal. La señal de ayer de XM es una señal muy, muy concreta, porque es el pleno rigor técnico que hay en Colombia, y su labor es esa, su labor es dar esas señales. Y pues Federico lo mencionó de alguna forma, muchos de nosotros tenemos operaciones en varios países. El tema es que es un tablero de ajedrez global. Entonces, si no hay condiciones de inversión en Colombia, pues la gente se va a ir a invertir en otra parte. Federico va a ir a su casa matriz y lo van a devolver, porque en este país no están ofreciendo las condiciones de inversión. Y si perdemos, hoy están todavía sentados en la mesa y dispuestos a invertir. Si perdemos esas posibilidades, eso no es un rol que el Estado es capaz de suplir. No es un rol que el Estado es capaz de suplir, porque requiere mucho conocimiento técnico, porque la economía de escala de las grandes compañías y porque el acceso a capital, insisto, son muchos billones de dólares, y en vez de estar invirtiendo en el sector energía, el gobierno puede estar invirtiendo en sectores de más impacto social. Entonces, el liderar proactivamente, resolver los problemas que están en la mesa, estamos sobrediagnosticados y los proyectos no avanzan. Si no hacemos eso, no vamos a poder suplir la energía que necesita el país. Bueno, recogiendo un poco de lo que han dicho mis compañeros, definitivamente la demanda de energía y la oferta de proyectos y desarrollos renovables está yendo pues mucho más rápido que el desarrollo de la infraestructura. Por lo tanto, definitivamente un reto es que se puedan agilizar los planes de expansión que se vienen pues desarrollando. Ya hay algunos que han comenzado a salir, sin embargo, eso va a ser un reto importante, que esos proyectos que duran 3, 4, 5 años y en desarrollarse es mucho para la velocidad que está creciendo tanto la demanda como la oferta de renovables. Otro aspecto es la innovación y la tecnología, como también lo comentaba creo que Federico, el desarrollo de almacenamiento a gran escala, redes inteligentes. Ya por el lado de ISA está desarrollando algunos proyectos en el norte del país y ya entramos la primera planta de almacenamiento en Brasil. Sin embargo, es solo el inicio de lo que debería ser una tendencia más normalizada. Y finalmente, por el lado del financiamiento, seguir trabajando financiamiento verde. Hoy en día casi el 40% de la financiación total de la infraestructura que administra ISA en la región está financiada a través de instrumentos verdes. Este porcentaje definitivamente cada vez va a ir creciendo más, y el apoyo y la estabilidad en la región pues realmente van a ser los grandes catalizadores de esto. Bueno, no, a Jaime, a Jorge, a Santiago, a Federico, muchísimas gracias. Yo creo que quedamos con una sensación muy positiva después de este panel, porque realmente pues somos pioneros, y me incluyo porque pues lo siento como de la casa pues a todo este equipo, y creo que estamos haciendo las cosas muy bien. O sea, creo que hablaron ahorita de cosas muy importantes, del rigor técnico, de cómo se comporta el mercado, de las posibilidades que tenemos como país, y creo que es mucho lo positivo pues que encuentro de esta conversación, y realmente pues oportunidades todas para seguir trabajando y para seguir desarrollándonos, pero con toda seguridad pues las cosas se están haciendo bien, y creo que es como un mensaje muy optimista que les dejamos en esta conversación. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos.